Las 5 menos 25 minutos abrimos ya nuestra tertulia Pamplona a debate con los corporativos del Ayuntamiento de la capital navarra. Damos la bienvenida a Juan José Echeverría, concejal de Unión del Pueblo Navarro en el consistorio de la capital navarra. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También damos la bienvenida a Jorge Mori, concejal del Partido Socialista. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludamos también a Pepe Núñez, José Núñez, concejal del Partido Popular. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Javier Leoz, concejal de Nafarroa Bai. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amaya. Javier, buenas tardes. Bueno, hoy Juan José Echeverría, el edil regionalista, ha presentado una novedad en torno a los lofts, podríamos decirlo así, en Pamplona, la posible conversión de las oficinas en viviendas, con algunas características muy concretas. No sé si esto nos hace pensar, en cierta medida, en esos lofts que se pusieron de moda, por ejemplo, en Nueva York. Lo vamos a contar en la siguiente pieza, en el siguiente vídeo, y luego lo analizamos con los diferentes corporativos. Los cambios planteados en la ordenanza de edificaciones están dirigidos a crear espacios de descanso en oficinas a pie de calle. No se dirige a locales comerciales, sino a estudios y despachos profesionales. No está pensado para tiendas, sino está pensado para despachos profesionales y oficinas. Transformar o añadir a espacios de trabajo, a oficinas, elementos que puedan tener un cierto carácter residencial, como una zona de descanso o una zona de estar, incluso un office. Puede quedarse a comer o puede quedarse a dormir, o puede descansar después de comer, o puede echarse una siesta, o puede residir temporalmente. Insisten en que no se trata de crear viviendas en locales comerciales. Esto no es un cambio urbanístico para autorizar viviendas en planta baja. Esto es un cambio para que determinados tipos de local de planta baja, destinados a oficinas o a despachos profesionales o artísticos, puedan tener aparejados estos elementos residenciales. Estas oficinas loft deberán ser locales con una superficie construida mínima de 40 metros cuadrados y el espacio de descanso será de 9 metros con iluminación natural. Desde el Ayuntamiento aseguran que la propuesta responde a una demanda social detectada en Pamplona y su aprobación definitiva dependerá del Pleno Municipal. Bueno, pues se celebrará pleno, por cierto, este jueves a partir de las 4:30 en el Ayuntamiento de la capital navarra. Había demanda, por eso el Ayuntamiento ha tomado esta iniciativa. Señor Echeverría, cuéntanos. Sí, bueno, había demanda y además formaba parte de nuestro programa electoral. O sea, estamos dando cumplimiento a una promesa y además solventando una demanda ciudadana y un problema que se ve en determinados, que es el que pretendemos resolver, que se da en determinados barrios, sobre todo en aquellos que tienen muchos locales comerciales y que sin embargo se van abandonando porque esa potencia comercial se pierde. Entonces ahí es un lugar de oportunidad para determinadas oficinas o despachos profesionales que no requieren un ambiente, digamos, comercial y sin embargo pueden revitalizar determinadas calles o determinadas zonas. Sí, hay una puntualización que han hecho si conseguimos ustedes añadir esa componente residencial a este tipo de despachos o de locales o de oficinas. Pero no tienen que ser viviendas habituales, ¿no? No, es que no lo pueden ser. Nosotros estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo desde el Ayuntamiento para intentar modificar la normativa de habitabilidad, que en Navarra es una normativa relativamente estricta y que realmente impide los usos residenciales permanentes, porque ya lo dice así en el preámbulo del propio decreto foral, en el que asimila a viviendas ese uso residencial permanente. Entonces, una vivienda tiene que cumplir con una serie de condiciones que impone el decreto foral, que para muchos locales o espacios de planta baja es incumplible. Entonces, con esto lo que pretendemos es, hombre, no es solventar la situación, para eso lo que habría que conseguir es modificar la normativa foral, pero sí que va a dar, pues digamos, solución a una demanda y a un problema que existe. Sí, desde el Partido Socialista, ¿cómo se contempla la iniciativa? ¿Es una iniciativa que se va a apoyar en el Pleno, en el próximo Pleno? ¿Cómo pues se así aprecia? como Unión del Pueblo Navarro, nosotros también llevamos en el programa la creación de lofts, pero nosotros nos asemejamos un poco más a lo que usted ha dicho al principio. Es decir, nosotros somos más ambiciosos y no solamente queremos que sea para lugares donde se desarrolla una actividad en planta alta, sino que también sea para bajeras en planta baja, para que pueda haber locales que no se utilizan, que puedan ser adecuados para vivienda. Lógicamente, habría que intentar modificar la normativa urbanística a nivel de Gobierno de Navarra a través de los decretos, pero sí que vamos mucho más allá. Incluso hablamos de que se puedan hacer lofts tipo Nueva York en bajeras industriales tipo Landaven, por ejemplo, en el polígono industrial de Landaven o otro polígono industrial en donde bajeras inutilizadas puedan ser
utilizadas para uso residencial, pues como salen las películas, ¿no? Pero vamos, en principio nosotros creemos que nuestra idea de lo que es un loft es mucho más ambiciosa que un sitio pequeñito dentro de un lugar en donde puedan dormir o puedan pernoctar y puedan tener un pequeño office donde hacerse un desayuno o lo que sea. Nosotros vamos mucho más allá. Nosotros creemos que hay que ir, yo creo que debemos encaminarnos hacia los lofts como residencia habitual. Bueno, vamos a ver qué opinan todos los diferentes partidos que hoy se encuentran aquí. Desde el Partido Popular se ve con buenos ojos este planteamiento, lofts en los barrios de Pamplona, ahora que también solemos dar o hemos comentado en más de una ocasión en la tertulia que hay muchas viviendas vacías, muy especialmente en el casco viejo. ¿Se ve necesaria este cambio, esta redirección de la normativa? Este es un tema que lo hemos visto en comisión en varias ocasiones, lo hemos hablado de ello, todos hemos comentado sobre ello y lo cierto es que nosotros del Partido Popular lo hemos recibido con mucha ilusión. ¿Por qué? Pues porque por lo menos es una acción que no indica la inactividad y entonces, por tanto, pues bueno, tiene sus posibilidades. Si va a suponer algo para la ciudadanía, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esa postura y es lo que tiene que ser. Hombre, siempre estamos a tiempo que si sale mal el asunto poderlo cambiar, evidentemente, aquí nada es inalterable. Con lo cual, todo lo que sea movimiento, intentar ayudar a la ciudadanía en las solicitudes y las posibles demandas, por supuesto. Es cierto que a nosotros también nos hubiese gustado un poco una visión más amplia, porque esto más que un lot es un office. Si un office es un sitio de trabajo, una oficina, pues tienes un sitio para estar sentado, incluso dormir. Bueno, nosotros el lot que conocemos, y no solo en Estados Unidos, como en Nueva York, las películas que vemos frecuentemente en televisión, sino en Barcelona, por ejemplo, son mucho más grandes, o sea, es decir, sería como un espacio totalmente abierto donde está todo mezclado, que es el comedor, el dormitorio, el cuarto de estar, eso es un lot en concepto en el mismo Barcelona, de hecho yo los conozco, ¿no? De manera que también nos hubiese gustado, pero bienvenido todo aquel movimiento que sea para ayudar a facilitar la demanda de la ciudadanía. Por supuesto que en principio, por supuesto, tiene que llegar al Pleno, tiene que estar aprobado y lo tenemos que ver en comisión, como es cierto, pero vamos, en principio todas las ideas que vean creando y ayuda a la ciudadanía y procura el bien de la ciudadanía y el próspero y prospera la ciudadanía, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Javier Leoz, ¿es adecuado? ¿Es una forma de vivir bueno, que se puede plantear en esta sociedad, en este momento, en esos lofts, como decimos, en determinados barrios de la ciudad donde más demanda ha habido, barrio de la Milagrosa, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Nosotros, en este momento, hacer un análisis de la propuesta es difícil porque solamente tenemos la información que ha aparecido en un medio de comunicación hoy, que hemos leído y hemos leído con interés. Claro, el análisis de esa propuesta nos da la sensación que es una propuesta, yo llamaría medio pensionista. Es decir, se hace una propuesta en la que se dice que la solución de dormitorio no puede tener más de 9 metros cuadrados, según se nos dice. Está equivocado. ¿Está equivocada la información? Son superficies mínimas. Como superficie mínima 9 metros cuadrados, de ahí a más. Y luego, además, quiero aclarar tu equivoco. Habías dicho que tú proponías en planta baja, son para planta baja exclusivamente. Exclusivamente. Quiero decir que ya tendréis tiempo de analizarlo. Sí. Es decir, esto es lo que estoy diciendo. Vamos a tener que hacer el análisis sobre la propuesta concreta que se hace. Desde luego, por la explicación que venía en el medio de comunicación, y ahí me mantengo, nos da la sensación que no se analiza o no se ataja el problema de fondo, que el problema de fondo es el que planteaba un poco Jorge y también incluso Pepe, que nosotros no somos contrarios a que pueda haber viviendas en planta baja en ciertos barrios de Pamplona. Probablemente sí seríamos contrarios en otros barrios de Pamplona, concretamente probablemente segundo en Sánchez y Casco Antiguo, como grandes zonas comerciales. Y en ese sentido sí queremos hacer una crítica a UPN en el planteamiento, en este planteamiento que ha realizado, porque creemos que nuevamente falla el que no se haya hecho un proceso de consulta a las asociaciones de comerciantes. Recientemente tuvimos una mesa de comercio en Pamplona. En esa mesa de comercio, una de las quejas más importantes que nos trasladaron los comerciantes era que cuando se pretenden proponer modificaciones urbanísticas de este tipo que les afectan directa o indirectamente, se les consulte, se les informe previamente. Y nuevamente tenemos que decir que no se ha hecho. Suponemos que eso se corregirá y se hará esa consulta, y en ese momento, cuando veamos la propuesta, pues todos podremos hacer aportaciones. Yo quería hacer alguna precisión, que es lo que he dicho antes. Lo que ha salido publicado no refleja la realidad de lo que hemos propuesto, porque las medidas que se han propuesto para los espacios, tanto de descanso como de estar, son medidas mínimas para garantizar que tienen un mínimo de habitabilidad. Quiero decir que no son medidas máximas, es al revés. ¿Cuáles serían los mínimos y máximos? El mínimo para la estancia es de 9 metros y el mínimo para la zona de descanso dormitorio es de 6. Pero son mínimos, yo no puedo plantear
una zona de dormitorio en 2 metros cuadrados, pues que me tendría que meter en un armario. Es decir, hemos planteado lo contrario de lo que ha salido realmente publicado, sino son medidas mínimas. También partimos de una medida mínima de local, que es 40 metros, y además quiero hacer otra precisión que es muy importante, que esto es una modificación de ordenanza, no de usos urbanísticos. Es decir, aquellas zonas en las que está prohibida la vivienda en planta baja, sigue prohibida la vivienda en planta baja, y aquellas zonas como es Butinchuri o La Chantrea o algunas zonas del Ensanche donde está permitida la vivienda en planta baja, sigue permitida. Esto es una cuestión de añadir a un uso de oficina o a un uso profesional una serie de elementos que le dan cierto carácter residencial. No se trata de eliminar zonas comerciales ni nada. Nosotros, realmente donde está prohibida la vivienda en planta baja lo es para precisamente evitar la desaparición de esas dotaciones comerciales de determinados barrios. Por eso se siguen manteniendo. Pero aquí, con respecto a lo que decía Jorge, el verdadero problema para implantar un uso residencial de este tipo no es una normativa que sea propiamente municipal, sino es una normativa foral que establece unas condiciones muy estrictas para lo que puede o no puede ser una vivienda. Una normativa foral que ha sido muy interesante durante mucho tiempo, sobre todo esa normativa se aprobó por primera vez, creo recordar, el año 1989, supuso una mejora tremenda en la calidad del diseño de las viviendas que se construían en Pamplona, pero bueno, yo creo que ya hemos llegado a una fase en que eso está en cierto modo superado y podemos empezar a dar al ciudadano una libertad mayor en cuanto a la forma de diseñar su propia vivienda, ¿no? Yo creo que ha llegado ese momento. Sí, un tema que se abordará en el próximo pleno, ya este jueves o más adelante. No, esto ahora tiene un proceso. Tiene un proceso, me imagino que mañana veremos... No, lo llevaremos a la semana siguiente. Bueno, la semana siguiente la ordenanza y entonces podremos empezar a utilizarla. Yo quería hacer un apunte sobre la legislación foral. Una legislación foral que funcionó en el régimen de habitabilidad normal, no el normalizado, pero dio muchos problemas en el régimen de habitabilidad del casco antiguo. Muchísimos problemas. Muchísimos problemas en que tipología de vivienda determinada, tipo alforja o las tipos chorizo que le llamamos, que van de patio a calle, ¿no? A balcón, de balcón a balcón y que son muy estrechas, tenían muchísimos problemas de habitabilidad e incluso algunas tenían problemas para conseguir la licencia de habitabilidad cuando en un momento determinado habían perdido el uso. Por lo tanto, cuando yo he dicho que lo que hay que hacer es intentar modificar ese decreto, intentar modificar esas normativas, porque creo que es ahí el origen de donde podemos conseguir que se pueda intentar ir a mayor habitabilidad en estos sitios. Pero estamos de acuerdo en eso, quiero decir. Pues entonces estamos de acuerdo, lo pediremos, ¿no? Y porque probablemente yo creo que parece que hay acuerdo en que el problema es que existen muchos barrios en Pamplona que están absolutamente muertos, en los que existen una cantidad de plantas bajas vacías, pero en barrios nuevos llevan poco tiempo, pero en barrios ya antiguos estamos hablando de plantas bajas que llevan 30 años cerradas, que no han tenido ningún uso y que no hay manera de darles ningún uso. Yo creo que ahí en la ciudad tenemos que pensar en alternativas, ¿no? Y de la vida, bueno, realmente. Esos son los barrios que están acogiendo también en las bajeras de jóvenes y usos de ese tipo, que también tienen otros problemas asociados, no por el propio uso del local, sino en general por el uso de la vía pública. Pero yo creo que también se podría hacer un análisis de la ciudad consolidada, propiamente dicha, del Ensanche y del Casco Viejo, porque generalizarlo a todo el barrio, en sí, yo creo que hay bajeras en los dos barrios que no tienen uso comercial. Hay zonas del Ensanche y del Casco Viejo que no tienen cultura comercial. Calles concretas. Sí, que no tienen cultura comercial. Calles concretas que los comerciantes, o por lo menos con los que algunos hablas, no irían nunca a poner un comercio. Y hay bajeras. Y no hay nada. O sea, no hay comercio, con lo cual no hay nada. Entonces, yo creo que se podría hacer un distingo ahí. Sí, pero precisamente hay muchos usos relacionados con eso que estás diciendo y puedo referirme a un diseñador gráfico o a un pintor o a un artista de cualquier tipo, o un diseñador de moda, que no necesita estar en una zona comercial. Necesita un local barato que él pueda reformar y que si además le permite una actividad residencial, sobre todo en los primeros años de su ejercicio, cuando es joven, cuando no tiene dinero, pues le viene de maravilla poder tener un tipo de lugar para trabajar en el que además puede parcialmente residir. Quiero decir que eso puede ser una solución, sobre todo para mucha gente joven, para emprendedores. De hecho, ahí quiero llamar la atención, Mesa del Casco Antiguo, hubo una propuesta para poder abrir despachos profesionales en planta baja en Casco Antiguo que quedaban fuera de lo que eran las subvenciones del propio ayuntamiento. En su momento me llamó la atención, cosa que no se ha corregido. Bueno, uno de los temas, desde luego, que va a dar que hablar y que seguramente del que opinaremos, ¿no?, los ciudadanos en torno a esa posibilidad de habitar, bueno, de forma no habitual esas oficinas, ¿no?, los denominados más conocidos como
como LOFS. Vamos con otro de los temas que sí que preocupa, porque se ha triplicado el robo de bicicletas en Pamplona. Supongo que en el ayuntamiento se está repensando qué se puede hacer, habrá que tomar cartas en el asunto, porque se incrementan los robos. La verdad es que hoy hablábamos de ese atraco, ¿no?, que ha tenido lugar en el barrio de Iturrama, 2 personas detenidas en la confluencia de las calles Sancho el Fuerte y Fuente del Hierro, y bicicletas robadas cada vez más. Bueno, ¿qué decisión se puede tomar o cómo atajar, ¿no?, esta serie de robos en la ciudad? Hombre, ahí se pueden aplicar medidas preventivas. Estamos hablando de aparcamientos, de utilización de los parkings subterráneos de Pamplona. También incluso nosotros hemos propuesto en alguna ocasión lo que estábamos comentando, muchas bajeras vacías, algunas incluso municipales, que se pudieran habilitar como aparcamientos de bicicletas. Eso sería una parte, pero yo creo que la labor más importante, yo creo que en este caso tiene que ser policial, y yo creo que tiene que ir destinada fundamentalmente a que esas bicicletas que se roban posteriormente se comercializan de una manera u otra. Y ahí hay 2 vías. Una, por supuesto, es la de la policía y la investigación, y otra también es que yo creo los propios ciudadanos, cuando compramos bicicletas de segunda mano, ser conscientes del origen de esa bicicleta. Porque yo creo que si la comercialización se dificultara, finalmente disminuiría el robo de bicicletas. Por tanto, hay que intensificar quizá el control, ¿no?, en esta situación. José. Ese es el gran hecho de todo este asunto. Este asunto es un problema no pequeño y que se da, yo diría que en todo el mundo. Es cierto que Holanda, que tiene 15 millones de bicicletas, roban 650.000 bicicletas al año, 650.000. ¿Qué ocurre? Que ahí el robo es distinto, el hurto, depende si hay propiedad privada o no privada, si rompe el candado, si no rompe el candado, depende, ¿no?, ya la configuración del delito o de la falta, o del hurto o del robo. La anécdota está en que allí en Holanda, pues lo cierto es que la sustraen, la dejan después tirada en otro sitio, se cogen otra, como hay tantas, la van dejando. O sea, tampoco es un robo para comercializar, que es lo que ha dicho Javier. Yo creo que ese problema es importante. ¿Qué pasa aquí en España? No, que el 90% de aquellas que roban no aparecen, por supuesto, y se venden en mercado exterior. Eso sí es cierto. Soluciones, nosotros ya habíamos propuesto algunas, pues por ejemplo el chip informático dentro de las bicicletas, que son difíciles, pero claro, ahí está el problema de que si es caro o que no es caro. Pero bueno, puede haber medios, el parque subterráneo, como ha dicho Javier, en fin, hay una serie de cosas que puede haber. Hay otras más hiperbólicas, como por ejemplo en las parking de bicicletas ponerles unas cámaras cerradas y tal, pero te la hablarían con llave, no sé qué. En fin, pero ya esos son hipérboles que no es el caso, porque sería mucho más caro tener eso es un poco se barajan diferentes ideas para evitar este robo tan considerable de bicis. Yo creo que suele ir por épocas. Ha habido otras épocas, otros años, en donde también ha habido de repente oleadas de mucho atraco de bici. Yo creo que son bandas organizadas en momentos determinados que vienen y durante un tiempo están robando muchas bicis para desaparecer y que luego aparezcan en el mercado, no de aquí, probablemente en el mercado de otro sitio. También es cierto que ha pasado como con las motos, es decir, si antes usaban las bicis o las motos un número determinado de personas, hoy en día lo utilizan muchísimas más. El ver bicis por la calle, hace 10 años, si pensábamos hace 10 años que iba a pasar esto, nos miraríamos y diríamos, pues no, nos haríamos chiribitas, ¿no? La gente está utilizando muchísimo más ahora la bici y, lógicamente, si se utiliza muchísimo más, hay mucha más demanda, hay mucho más mercado y hay mucho más robo. Pero yo creo que sí que se pueden utilizar sistemas. Mira, el sistema de identificación, que a mí me parecía interesante, ha fracasado. Es decir, muy pocas personas han matriculado su bicicleta para que luego se pudiera troquelar la bici, para que luego se pueda identificar. Todo ese tipo de cosas que hacen más difícil al ladrón el que la robe, porque prefiere ir a por una que no tenga esas medidas que a que la tenga. Yo creo que animar a la gente a que tome esas medidas porque son disuasorias. Y luego la prevención. Evidentemente habrá que buscar sitios, como se ha ido haciendo con las motos, que conforme ha ido avanzando el uso de motocicletas, se han ido poniendo más espacios de aparcamiento, más espacios de 2 ruedas, en donde ahora pues es normal ver muchísimas motos y están ya dentro del paisaje. Pues hay que hacer lo mismo con las bicicletas. Bueno, yo tengo una serie de datos estadísticos que lo que me dicen, año 2012, año 2013, estamos ahora mismo en una media anual de robo de bicicletas inferior a la del 2012. El problema es que en los meses de agosto, septiembre y octubre, es decir, en el último trimestre, sobre todo en este último octubre, el repunte ha sido muy alto. O sea, se han robado 77 bicicletas, frente a las 48 que se robaron en octubre del año pasado. Pero, sin embargo, hay otros meses en los que el año pasado se robaron muchísimas bicicletas, este año no,
Es lo que estaba, igual obedece a que hay grupos que se organizan y hacen racias por aquí y por allí, ¿no? Entonces puede ser. Lo que también sorprende, que es lo que ha dicho Jorge, es que no ha habido una respuesta generalizada a la inclusión de la chapa troquelada en las bicicletas, que es un elemento identificatorio muy potente. Es decir, cuesta 20 euros aproximadamente, y sin embargo la gente ha rechazado ese sistema. Yo no lo sé. También estoy redundando en argumentos que habéis dicho los demás. Ha subido muchísimo la cantidad de bicicletas en Pamplona. O sea, que está convirtiendo en un medio de transporte que antes era esporádico y hoy es casi general. Yo suelo llevar una bicicleta y no había andado desde que era niño, ¿no? O sea, te llevará la bicicleta a ti, ¿no? Bueno, luego hablaremos del consumo sostenible, que nos permite enlazar desde luego esta tertulia con el siguiente tema. Igual vamos reaccionando, vamos evolucionando, somos menos ingenuos. Igual para pasear o hacer los recaos por una ciudad no hay que llevar una superbike de 5.000 euros y hay que llevar una bicicleta pues, que valga menos, como hacen los holandeses o los alemanes. Bueno, quizá nos vayamos poco a poco entrando en el verdadero uso de la bici. No sé qué pasará cuando se generalicen las bicis con batería, que esas vale un dineral la batería y vemos que se empiezan a robar también baterías. Bueno, veremos a ver qué pasa, sobre todo si desciende, ¿no? Son las cuestas. El número de... básicamente, pero yo creo que en Pamplona han prosperado mucho las bicis o han avanzado en su uso por las soluciones a la movilidad que se han dado con la implantación de ascensores, por ejemplo. Pero yo lo que sí pediría, y creo que es importante, a Policía Municipal que realmente tome este tema en serio y realice investigaciones. Porque yo creo que se considera un hurto, bueno, pues al que no se le da mucha importancia y empieza a tener... Yo creo que la policía se toma en serio. La investigación. Te puedo garantizar que en casos de estos de repuntes muy fuetes se investiga y los detienen en algunos casos. Bueno, nos quedamos con todas estas reflexiones en torno a los robos de las bicicletas y también la conversión de esas oficinas, esas bajeras, por decirlo de alguna manera, en LOFS. El próximo jueves se celebra pleno en el Ayuntamiento de Pamplona a partir de las 4:30, muy brevemente, unos segundos cada uno. ¿Con qué tema estrella en el caso de Nafarroa Bai, Partido Popular, Partido Socialista y UPN? Bueno, nosotros fundamentalmente, pero llevamos una moción conjunta con PSN, con Izquierda Esquerra y con Aralar y con Bildu, una moción en el sentido de apoyar las peticiones que están haciendo los equipos de infancia del Ayuntamiento que están en estos momentos haciendo huelga. En el caso del Partido Popular. Llevamos una sobre violencia de género y en este tema, pues bueno, cómo pueden las empresas ayudar a toda esta circunstancia, porque también hay, de manera que se puede ayudar de muchas maneras. Queremos hacer especial hincapié en este pleno en la contratación por parte del Ayuntamiento de empresas que se dedican al empleo social. Se aprobó ya una moción hace tiempo, se aprobó una legislación sobre esto y creemos que el Ayuntamiento debe tomarse en serio el porcentaje de contratación de empleo social. Brevemente, Juan José. Bueno, Unión del Pueblo Navarro va a llevar una moción gemela a la que se presentó en el Ayuntamiento de Tafalla, relativa a la aplicación de la doctrina Parot y la excarcelación de Inés del Río, porque realmente para nosotros es tremendo y queremos hacer un hincapié e incidir en el tremendo dolor y frustración de las víctimas y nuestro propio con el resultado de esta sentencia. Bueno, nos quedamos con los diferentes planteamientos de los grupos, no tenemos tiempo para más. Gracias, señor Echeverría, señor Mori, señor Núñez y señor Leoz. Hasta otra ocasión. Muy buenas tardes a todos. Nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego seguimos hablando en este caso del cambio climático y de cómo está afectando muy especialmente a la zona norte, a la zona pirenaica.